Soledad Becerril, defensora del pueblo, buenos días. Buenos días. Hablamos de más de 5 millones, pero ya hay 2 millones que están sin cobertura. ¿Eso puede ser un foco de conflictividad en un futuro reciente? Bueno, primero es un foco de gran preocupación y comprendes la desazón y la preocupación de las familias y de las personas que acabamos de ver, ¿no? Y luego sí, puede haber focos de desazón y de problemas de carácter social. A mí me preocupan mucho la parte de la atención social de menores, mayores, discapacitados, porque recibimos muchas quejas en el Defensor de atención de servicios a empresas que si no les pagan, pues no van a poder servir a comedores, a lavanderías de centros de mayores, de menores, de personas con discapacidad. Y a mí eso me preocupa muchísimo, porque esa es una atención social absolutamente básica, ¿no? Básica de personas muy desvalidas o para personas muy desvalidas. Es decir, que ya están notando, a través de esas quejas que usted está recibiendo, que esos recortes sí que están afectando en la calidad de algunos servicios básicos. Yo me permito, o nos permitimos en el Defensor, hacer una recomendación al Gobierno para que con los dos fondos, un fondo de liquidación autonómica, de dinero para las autonomías, y de un saldo que quedó también de ayuntamientos y comunidades autónomas que se les entregó para que pagaran a acreedores de hace un año o de hace año y medio, 2 años, que en ese fondo que se acaba de librar en un reciente Consejo de Ministros, se les pide a las comunidades que establezcan una prioridad y que atiendan a esos servicios asistenciales básicos en primer lugar, porque es que si no nos podemos encontrar con que esas personas vulnerables absolutamente, pues no pueden ser atendidas, ¿no? Y creo que son los primeros a los que deberíamos atender en estos momentos. ¿Dónde están las mayores quejas? ¿Cuáles son las mayores quejas? ¿Sanidad, educación? Sanidad hay, atención social, hay muchas, gran porcentaje. Y también hay otras distintas que son la administración de justicia, la lentitud con las resoluciones de la administración de justicia. En todas sus variantes, desde una expropiación que le pueden haber hecho a uno de un camino o de una carretera o a un pleito habitual, ¿no? Hay mucho retraso en la administración de justicia, vemos mucho retraso. Uno de sus logros más visibles, de hecho, estaba relacionado con el asunto de la justicia, esa ley de tasas. ¿Está satisfecha? En estos momentos de satisfacción no podemos hablar en ningún terreno, ¿no? Moderadamente. No son momentos de satisfacción, no, pero yo creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer y lo que podíamos hacer, porque el defensor, la institución del defensor, no solo recibe quejas. Eso no puede ser un motivo de orgullo nuestro, ni mucho menos, ni de satisfacción. La institución debe ser un moderador también, y tiene que ser una institución que haga llegar a las administraciones y al Gobierno elementos para que corrijan actuaciones o para que den marcha atrás o para que piensen. Es decir, algo así como un árbitro, un moderador, un mediador. Y eso es lo que hemos hecho en la ley de tasas, porque si hubiéramos ido al Constitucional, pues 4 años por delante, por lo menos, para obtener una respuesta. Ya han ido otros al Tribunal Constitucional. Nosotros hemos utilizado una vía que a mí me parece muy interesante y muy eficaz, que es la de mediar y decirle, en este caso, al Ministerio de Justicia: oiga, las tasas sí, porque la justicia se puede administrar a base de... se puede costear con tasas y con impuestos, pero oiga, unas tasas moderadas y adecuadas, ¿no? Y adecuadas a unas circunstancias. Me parece muy interesante el concepto que acaba de adoptar de mediador en este asunto, usted como defensora del pueblo. No sé si en los últimos meses ha cambiado un poquito también su percepción, el estar más en contacto con esas quejas ciudadanas a las que usted se refiere, y si nota más cerca la distancia entre los ciudadanos, las instituciones públicas, los casos de corrupción. ¿Es real esa distancia entre los ciudadanos y los políticos? Sí, es real, sí. ¿Y tiene solución? Es real. Bueno, tenemos que rectificar.
tenemos que rectificar. Yo ya tengo años y cuando echo la vista atrás y pienso en la transición del régimen autoritario, de una dictadura a una democracia, yo pienso, no podemos dejar caer todo lo que hemos levantado entre todos. No podemos dejar deteriorar, ¿no?, las instituciones democráticas que han sido un ejemplo importantísimo para los españoles y fuera de España. La democracia, lo que ustedes han levantado, ¿no?, tan difícil era, que nos han admirado mucho. Eso no lo podemos malgastar, ¿no? Y hay que rectificar, tenemos que rectificar todo. ¿En qué sentido? Pues tenemos que hacer las cosas más transparentes, porque el sector público en España es muy importante, es muy fuerte, los presupuestos generales del Estado, bueno, salen de ahí, del dinero de todos. Tenemos que mostrar todo esto, tenemos que acercarnos más al ciudadano. Yo creo que las Cortes también deben hacer sus reformas, no me quiero meter donde no me llaman. Nosotros en el Defensor intentamos hacerlo, ponernos más al día, acercarnos más, dar más facilidades, dar mayor cuenta, no, acercarnos todos más y escuchar más y responder también más. Pero sí, necesitamos todos rectificar. Y en materia de corrupción, pues claro, eso es un desastre, la verdad. En esa transparencia que usted mencionaba, en esa ley de transparencia, ¿cree que debe estar la Casa Real? Pues seguro que la Casa Real toma la decisión oportuna. Estoy segura que lo pensará y tomarán la decisión oportuna. La veo muy cercana a todas las inquietudes y los asuntos que afectan a los ciudadanos. Últimamente hemos hablado mucho de los desahucios. Sí. Usted, a través de su informe, le hemos escuchado alguna receta basada en varios puntos. ¿Usted qué cree que deberíamos hacer? ¿Tiene solución este asunto, a no ser que no pase por una reforma de la ley hipotecaria? No, sí, tiene solución, tiene solución. Son de las cosas que tienen solución. Hay otros asuntos que tienen soluciones más difíciles. Estos tienen solución partiendo de la base de que todos tenemos que hacer frente a nuestras deudas, las deudas contraídas. Pero hay situaciones en que miles de familias, por hechos que les han ocurrido recientemente, no pueden hacer frente a sus pagos, a sus obligaciones de pago para sus casas. Por eso, pues hay que ver quiénes son los deudores de buena fe, aquellas familias que no pueden, de verdad, porque hay unas causas ahí que se pueden ver y constatar, en virtud de la cual no pueden hacer frente a esos pagos que habían contraído hace 7 años, 5 años, 9 años, cuando las circunstancias eran distintas para ellos. Bueno, esto se puede ver y lo pueden ver las entidades bancarias y desde luego lo pueden ver las entidades nacionalizadas e intervenidas por el Estado. Claro que lo tienen que ver, claro que lo tienen que ver uno por uno Bankia y Nova Caixa Galicia y Caixa Cataluña, tienen que verlo uno por uno, quiénes son esos deudores y tienen que intentar llegar a un acuerdo con ellos y no echarles de sus casas, porque en los bienes materiales, entre los bienes materiales, lo más importante que uno tiene es la casa, es lo más importante. Si te echan de casa, ¿dónde vas? Te quedas en la nada. Y yo creo que en otros países de nuestro entorno, pues hay una manera de hacer frente a esos pagos, dilatando esos pagos en el tiempo, comprometiéndote a disminuyendo las contribuciones, pero alargando el plazo, en fin, que te dé una posible salida, un posible camino, ¿no? Y yo creo que eso sí tiene solución. Y entre esas mínimas soluciones, aunque sean temporales, usted dijo las viviendas de protección oficial que están vacías, ¿las tiene cuantificadas? ¿Cuántas pueden haber en este momento? Pues, viviendas protegidas oficiales vacías. Pues fíjese, no es fácil de cuantificar por una razón, porque cada comunidad autónoma tiene una manera distinta de contabilizar las viviendas vacías. Es lo primero. No hay un solo registro de viviendas vacías de carácter público.
Ese es el primer problema. Pero viendo lo que tienen las comunidades autónomas, más lo que pueden tener los grandes ayuntamientos a partir de 350.000 habitantes, pues puede haber del orden de cerca de 20.000 viviendas vacías. Son muchas. Que son bastantes si multiplicamos por una familia de 3 personas, por ejemplo, o de 4 personas. Esto es lo que puede haber. ¿Qué decimos nosotros? Lo vamos a presentar en los próximos días en el Congreso de los Diputados, este documento. Decimos que esto salga en alquiler. Ya hay varias otras iniciativas en alquiler. Hay un Plan Nacional de Vivienda que está elaborando el Gobierno, que contempla más facilidades en alquiler. En la Comunidad de Madrid también se está haciendo comunidad y ayuntamiento. Algo en materia de alquiler y en otras, pero bueno, esto tenemos que acelerarlo entre todos, poner viviendas en alquiler, que además le viene muchísimo mejor a los bancos que son propietarios, a los promotores o constructores, a todo el mundo, ¿no? Porque naturalmente a los propios beneficiarios, ¿no? Unos alquileres moderados, unos alquileres en función de o en proporción a. Esto es muy importante. De hecho, en relación a los desahucios, también se ha hablado durante mucho tiempo de esa dación en pago. Los bancos dicen que no quieren oír hablar de esa dación en pago porque pondría en riesgo el sistema, porque luego va a ser peor para pedir créditos. ¿Usted en qué lugar se encuentra? ¿Qué le parece? Pues en el Congreso están discutiendo esta ley, están estudiando la ley. Hoy leíamos que había novedades importantes desde Bruselas sobre esta materia. Se está discutiendo esta ley, la están estudiando. Yo creo que deben estudiar la dación en pago y como van a estudiarlo, supongo que verán que tiene una parte buena, que se entrega la vivienda y se acabó en principio el problema, y una parte desde mi punto de vista muy negativa, que es que entrego la vivienda, pero entrego todo lo que yo tengo con eso. ¿Y dónde voy? Me quedo sin la deuda, pero ¿dónde voy? ¿A casa de un pariente o a los servicios sociales? Yo encuentro que eso es muy doloroso. Puede ser una solución para algunas familias, que así lo entiendan, pero vuelvo, es que a lo que decía antes, hablando de bienes materiales, lo más importante que uno tiene es su vivienda. Si entregas la vivienda, ¿con qué te quedas? En tiempos de crisis y tal y como están las cosas, señora Becerril, ¿hablar del estado del bienestar es algo que ya nos va a quedar en el recuerdo? No, lo hemos alcanzado un alto grado de estado de bienestar y estamos pasando por momentos muy difíciles, pero bueno, tenemos que intentar volver hacia él poco a poco y en la medida de las posibilidades de cada momento, pero no lo quitemos de la cabeza, ¿no? Hay cosas que sí debemos eliminar, pero no son del estado del bienestar, sino del estado de la exageración, a lo mejor. ¿Tipo qué? Yo creo que hemos hecho infraestructuras que no tenemos capacidad para sostener. ¿Algún aeropuerto quizás le viene a la cabeza? Bueno, aeropuertos y ciudades de la justicia y las artes y el espectáculo. No, hemos hecho cosas verdaderamente llamativas, sin pensar. Las que hemos sido alcaldesas o alcaldes, cuando veíamos esas cosas decíamos, pero ¿cómo vamos a pagar esto luego? ¿Cómo vamos a mantener esto? Los alcaldes tenemos mucha conciencia del día a día. De las facturas, ¿de qué pagar? De las facturas del día a día. Más preguntas en este caso de nuestros analistas de hoy. Anabel, buenos días. Buenos días, defensora. Buenos días, Anabel. Buenos días. Usted ha hecho mención a la transición y a no dejar que se malgaste todo lo conseguido por la sociedad española en su conjunto, pero usted estará viendo que están surgiendo plataformas que se están llevando pues el gato al agua ante pues quizá el desapego a las instituciones. Usted, aunque trata también de estar muy pegada a la realidad, pero ¿qué le parece esta
este atisbo de sustitución de los partidos políticos, de la representación parlamentaria, por plataformas ciudadanas que no les han votado en las urnas, pero que están teniendo mucho seguimiento. ¿No sería eso objeto de una reflexión también por parte de la defensora? Sí lo es, desde luego, sí lo es. Por eso digo, todos tenemos que rectificar. El Parlamento tiene que acercarse. Los grupos parlamentarios creo que tendrán que dar más explicaciones de lo que hacen, más contacto con los ciudadanos, y nosotros en el Defensor pues también tenemos que acercarnos más, todos tenemos que rectificar, pero repito, no podemos malgastar ni deteriorar lo que tanto ha costado hacer hace 35 años o 37 años, no, eso no podemos deteriorarlo. Yo quería preguntarle sobre el problema de los desahucios, porque usted nos ha señalado que el Defensor del Pueblo va a presentar un programa, bueno, unas ideas, dentro de las cuales se pide fomentar el alquiler, que salgan viviendas en alquiler. Pero, como todos sabemos, parte de los desahucios se producen en viviendas de alquiler, precisamente, porque quienes alquilan quieren echar a aquellos inquilinos que no pagan. Y siendo esa la realidad, ¿no le parece que la propuesta que usted también nos ha dicho de que los propietarios acuerden con los que no pagan para que se queden en las casas es contradictoria con sacar viviendas en alquiler? En fin, en otras palabras, ¿quién va a sacar viviendas en alquiler en España si al mismo tiempo desde las instituciones del Estado se está diciendo que no se puede echar a quienes no pagan? Yo creo que el problema grande reside en que las personas que suscribieron hipotecas con los bancos para la adquisición de viviendas no pueden hacer frente a esas hipotecas. Pero los alquilados que no pagan, porque ha habido casos de suicidios con alquilados. Sí, lo ha habido, desgraciadamente, pero me parece que es menor, que es mayor el número de personas, creo, que es mucho mayor el número de personas y de familias que lo que no pueden es pagar lo que han venido pagando años atrás. Pues porque se ha quedado ella en el desempleo, o él, o porque el hijo, por todas estas circunstancias, ¿no? Y ese es el primer problema. Y creo que muchas de esas familias no pueden hacer frente a esos compromisos, pero sí podrían convenir con la entidad bancaria una renta más baja, un alquiler de carácter social, y eso es lo que tiene que definir la ley nueva. ¿Quiénes son los deudores de buena fe? No quiénes son los deudores, que en principio es todo aquel que ha suscrito un compromiso con otro o con el banco, no. ¿Quiénes son los deudores de buena fe? ¿Quiénes son esas familias que tienen unas circunstancias tales en virtud de la cual justificadamente no pueden hacer frente, y de buena fe no pueden hacer frente a esa hipoteca, ¿no? Y entonces no pueden hacer frente a pagar 250 euros al banco o 300 euros al banco, pero sí podrían pagar 125 quizá o 100 por un alquiler. Y yo creo que el alquiler le viene bien a casi todos. ¿Pero qué se hace con los alquilados que no pagan? Bueno, los alquilados que no pagan, hay una ley también, ya hay una ley que dice que es como se le requiere al alquilado, hay un procedimiento judicial, hay un procedimiento judicial para los que no pagan. José Antonio. Sí, señora Becerril, déjeme que le felicite porque ha conseguido lo que no ha conseguido casi nadie, o nadie, que es que el ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, de marcha atrás en lo de las tasas judiciales, que eso no era nada fácil. Y además creo que el 70% de las sugerencias o peticiones que se han hecho desde la institución, desde el Defensor del Pueblo, han sido atendidas por las distintas administraciones. En general, sí, alrededor del 70%. Lo cual está muy bien y revela que es una institución útil. Pero dicho todo lo cual, ahora le voy a hacer una pregunta menos cómoda. Teniendo en cuenta que todos los sectores sociales están ajustando el cinturón, que están sufriendo recortes muy drásticos, y que ahora mismo además el gobierno está impulsando una reforma de la administración local
también muy rigurosa, precisamente para ahorrar pues del orden de unos 6.000 millones de euros. Oiga, ¿usted no cree que hay demasiados defensores del pueblo? ¿Usted no cree que había que suprimir los defensores del pueblo de las comunidades autónomas? ¿No es suficiente con que haya un defensor del pueblo para toda España? ¿A qué viene esa duplicidad de funciones que no van a ningún lado y además son costosas? Viene a cuenta de que los estatutos de autonomía, algunos estatutos de autonomía, contemplan la figura del defensor, como contemplan que haya un tribunal de cuentas en Andalucía o en otras comunidades. ¿Pero usted sugeriría que lo suprimieran? Yo me ofrezco, entre comillas, como la defensora, bueno, y así lo dice la ley orgánica, como la defensora de todos los españoles, con independencia de su lugar de residencia, de origen, de su raza, de su condición, de sus ideas o de su ideología. Nosotros estamos a disposición de todos los ciudadanos, sin distinción, sin ningún tipo de distinción, ¿no? Para todos los ciudadanos. Son las comunidades autónomas aquellas que tienen en sus estatutos estas figuras las que deben decidir. ¿Qué le parece, por último, estaba pensando mientras la escuchaba hablar durante toda la entrevista y la charla con nuestros analistas, ¿cómo ve usted cuando los ciudadanos salen a la calle para protestar por los recortes en educación, en sanidad? ¿Los entiende, los comprende? Los escucho y los veo y me intereso. Entiendo algunas cosas, hay otras que me parecen exageradas, o algunos gritos o manifestaciones con los que no me identifico, pero el problema de fondo en general lo entiendo, lo comprendo, participo de él y me ocupo, sobre todo. Me ocupo y veo si nosotros podemos hacer algo, podemos orientar hacia algún camino, alguna administración. Pues le agradecemos a Soledad Becerril, la defensora del pueblo, que nos haya acompañado en los desayunos, que haya desayunado con nosotros. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias y buenos días, muchas gracias.